Señor vicepresidente, en primer lugar, agradecer el detalle de su réplica, pese a no estar de acuerdo con sus argumentos, como he puesto de manifiesto. Voy a empezar por donde acabé. Usted dice, hemos mantenido una razonable lealtad a las diferentes instituciones. Bueno, la lealtad no es razonable, o es o no es. Yo creo que no lo ha sido, porque hoy ayuntamientos y comunidades autónomas están con menos recursos, tan sencillo como eso. Y con lo que no puede ser es que ustedes hagan una propuesta que no sirve. Igual que en materia de infraestructuras, lo que nos encontramos, por ejemplo, en Cataluña, es otra vez la miopía de apostar por la autovía y por el AVE, y en un sitio que ha afectado y mucho la falta de inversión en cercanías, nos encontramos con que invierten mucho menos. Y eso sí que no es razonable. En segundo lugar, usted dice, las circunstancias son excepcionales y eso nos permite acudir a la deuda. Pero es que las circunstancias no solo son razonables para las entidades financieras, para los bancos, no solo son excepcionales para esos bancos que necesitan tanto crédito, las circunstancias son excepcionales para el conjunto de la ciudadanía. Y mire, hoy lo explica una portada de periódico. Dice, 62.000 personas tienen derecho a la ley de dependencia, a las prestaciones. Solo 31.000 personas en Cataluña la cobran. No es razonable, no es nada razonable que ustedes lo que hagan es traer un presupuesto que no responde a las necesidades de la ley de dependencia. Y usted se remite a la ley y a la memoria económica. Pero usted, como yo, sabe que esa ley quedó desfasada, que esa ley no tenía incorporado precisamente la evaluación que se ha dado, que no ha incorporado a los 0-3 años, a las personas con problemas, con enfermedades mentales. Y eso lo que pone de manifiesto es que ustedes hoy tendrían que poner más dinero. Hoy sabemos que en Cataluña ustedes por cada euro que ponen, y lo explica, por ejemplo, la prensa catalana hoy, la Generalitat pone 3. Y lo cierto es que en dependencia se gastan 1.150 millones, mientras que en política de cheques, algo muy insólito para un gobierno que se reclama de izquierdas, gastan 5 veces más. Eso sí que no es razonable, señor Solbes. Y nosotros lo que decimos es que hay que ganar margen, que hay que ganar el margen de maniobra que ustedes sí que han ganado para responder a las necesidades de las entidades financieras. Y nosotros lo que le decimos es que sí, los presupuestos son austeros con los que más lo necesitan, pero son generosos con aquellos que, teniendo un patrimonio superior al 1.000.000 de euros, a partir del año que viene no van a tener que pagar el impuesto de patrimonio. Son cicateros en la ley de dependencia, pero son generosos con el cheque de 400 euros que cobra tanto la persona necesitada como el señor Botín. Y eso no es ni progresista, ni de izquierdas, ni mucho menos razonable. Además, son presupuestos, y le insisto, que no abordan el cambio de modelo. ¿Usted cree que es razonable que en un país que es ineficiente desde el punto de vista energético, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético en los proyectos de inversión se disminuya hasta un 24%? ¿Es razonable que en los programas de rehabilitación energética de edificios, que podría ser un plan de choque para evitar la caída en el sector de la construcción y que permitiese en el país que más viviendas ha construido en los últimos años poder afrontar precisamente la reconversión energética de nuestros edificios, ustedes ni hayan escuchado nuestra propuesta? ¿Es sensibilidad que hayan incumplido lo que pactaron con nosotros a la hora de abordar una fiscalidad ambiental que nunca han querido abordar y que hoy seamos un país tan ineficiente? Usted sabe que después de la crisis de las nuevas tecnologías en Estados Unidos, la Reserva Federal hizo una apuesta por el sector inmobiliario. En España se viene haciendo apuesta por el sector inmobiliario desde siempre, gobierno del Partido Popular y después ustedes. ¿No sería aconsejable que hoy, en estos presupuestos, que tendrían que ser claramente expansivos, se hiciese una apuesta, por ejemplo, por las renovables, que ustedes no hacen? Pues no lo hacen. Acabo ya, señora presidenta, con una última reflexión. El Gobierno, la legislatura pasada, basó parte de sus apoyos en mayorías de izquierdas. También nuestro apoyo. Hoy lo que hacen es pasar de nuestras propuestas, pasar olímpicamente. Y lo cierto es que mientras que el dogma del liberalismo pues ha caído, lo dice Stiglitz, los muros del liberalismo cayeron con la última crisis bursárea, lo cierto es que hoy ustedes continúan precisamente con ese dogma, ustedes, el Partido Socialista. Y
Lo lamentable es que, ante las políticas que le reclaman que aparquen el déficit, que aborden la deuda, que incorporen políticas realmente expansivas, ustedes continúan con las mismas. Hoy he dado una cifra paradójica. Nos ha dicho, los ingresos han caído 24.000 millones de euros. Las reformas fiscales que nosotros hemos propuesto han supuesto una reducción de ingresos de 20.000. Las cifras casan, señor Solbes. Si a eso le sumamos la política de cheques, la conclusión es clara. Ustedes han renunciado a 30.000 millones de euros, tan necesarios y tan imprescindibles para hacer esa política anticíclica que el país necesita, para hacer las políticas sociales que el país necesita, para responder a ayuntamientos y a comunidades autónomas, para cambiar el modelo. Y eso sí, han dado una vez más el cheque a las entidades financieras y, lamentablemente, sin nada a cambio. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, el pasado 10 de septiembre, en la comparecencia del presidente del Gobierno para abordar la situación económica, desde un rincón del hemiciclo, desde Iniciativa Verds, pero también desde Izquierda Unida, solo una voz, la nuestra, le pedía que tenían que ampliar el margen de maniobra, ampliar la deuda pública para hacer los presupuestos que necesitábamos. El 10 de septiembre sabíamos que el paro se estaba disparando, que la crisis afectaba a los más débiles, que los movimientos financieros afectarían a una economía como la nuestra, fuertemente endeudada. Y sí, necesitábamos un presupuesto que se basara en un análisis realista de la situación, porque nos afectaba la crisis internacional, especialmente por la crisis de un modelo, de nuestro modelo basado en el ladrillo y en la construcción. Queríamos una coherencia mínimamente progresista, que se aparcase el populismo del cheque, que se aparcasen las improvisaciones, que nos orientásemos a la ampliación de derechos, y el objetivo no era otro que tener los recursos suficientes para un presupuesto anticíclico que permitiese encarar el necesario cambio de modelo. El problema es que los argumentos que negaron nuestra petición de incrementar la deuda son los argumentos que ustedes han utilizado para ampliar la deuda, para dar crédito y recurso a las entidades financieras. Para justificar los créditos de la banca nos dijeron que el crédito es como el aceite para la economía, pero la exclusión, la pobreza, digamos que es como el cianuro para la democracia, y creemos que eso lo debería entender y asumir un Gobierno que se reclama de izquierdas. Hace medio año ganaron las elecciones apelando al voto de izquierdas y a fe que lo consiguieron. La pregunta es si hoy estos presupuestos responden a esa gente de izquierdas, y nosotros creemos que no. Que no, porque la austeridad no se da para los que más tienen, por ejemplo, con la eliminación del impuesto de patrimonio. No, porque no afrontan el cambio de modelo. No, porque son presupuestos con poca sensibilidad social, como demostraremos. Y no, porque dejan a comunidades autónomas y ayuntamientos a su suerte. El primer tópico de los presupuestos. Nos dicen que este es un presupuesto austero. Solo hace falta ir al debate de hace apenas un año, en el que usted mismo nos decía: esta ha sido la legislatura, por la pasada, de superávits presupuestarios. Nos dijeron que eso nos daría mayor margen para la época de vacas flacas, como la actual. Y ahora lo que predican es la austeridad, quizás porque gastaron el margen ganado en desgravaciones fiscales y en política de cheques. Paradójicamente, la austeridad predicada no es precisamente lo que necesitamos. Y no lo decimos nosotros, lo dice el premio Nobel, Paul Krugman, que explica que, escuchen bien, no es momento de pensar en el control del déficit público ni en la austeridad presupuestaria, que para muchos, para ustedes también, se ha convertido en bandera de los últimos años. Y pese a ello, ustedes insisten. Y lo más grave es que, además, la tan cacareada e incluso innecesaria austeridad se da a ratos en función de a quién se dirigen las políticas. Porque es curioso, muy curioso, ver cómo un pretendido presupuesto austero mantiene la supresión del impuesto de patrimonio, cuya recaudación proviene en un 61%
de patrimonios superiores al 1.000.000 de euros. Porque es curioso que un pretendido presupuesto austero mantenga el cheque de los 400 euros con un gasto que supone 5 veces más que lo que nos gastamos en dependencia. Y, en cambio, eliminen la política de deflactación, es decir, la actualización de la tarifa de acuerdo con el IPC. Es decir, que mantenemos el cheque independientemente de la renta que se tenga y perdemos progresividad. Dicho de otra manera, a esa austeridad a ratos, lo que se concluye es que lo que ustedes tienen es una austeridad arbitraria, una absoluta austeridad arbitraria. Y nosotros lo que decimos es que solo utilizando los recursos que se utilizan para el cheque de los 400 euros, sumado a los recursos del impuesto de patrimonio, podríamos ganar 8.000 millones de euros de margen. A dicha cifra se le podría sumar parte de los 20.000 millones de euros, 20.000 millones de euros que han dejado de ingresar por la reforma fiscal, y margen que podría completarse con una mejor lucha contra el fraude. Hoy, con un Gobierno progresista y mínimamente neo-keynesiano, podríamos hacer las políticas que se necesitan, que el mismo Paul Krugman predica y que ustedes no aplican. Pero eso sí, el margen lo han ganado, y lo han ganado con la emisión de deuda para inyectar liquidez para las entidades financieras. Y claro está, con un presupuesto austero y arbitrario, austero y temeroso, no se afronta el cambio de modelo, porque ese es el segundo tópico a desmontar. ¿O es acaso lógico que después de las recomendaciones de la OCDE en torno a nuestro modelo de crecimiento, el Gobierno disminuya en gasto educativo pasando del 0,84% del total de gasto al 0,82%? Con un incremento que está por debajo del IPC. ¿O es razonable que de la educación de 0 a 3 años se mantenga en 100 millones? Los 100 millones que nosotros conseguimos el año pasado, cuando el programa Educa3 lo ha cuantificado en 2.087 millones. Presumen de incrementar la investigación, cuando la cruda realidad es que el CSIC, si hacemos bien las cuentas, en nada aumenta. Y además nos encontramos que el incremento en I+D+I del 6,7% es inferior al año pasado, y un 53% de los recursos son operaciones financieras que articulan préstamos y otras modalidades de financiación. Por no hablar de esa afirmación que usted ha dicho hoy mismo: la actividad de la construcción está sufriendo un ajuste. No, la actividad en la construcción lo que está suponiendo es un drama para miles de trabajadores. Y ustedes, que podrían presentar un plan de choque de rehabilitación energética de edificios, lo que hacen es no hacer nada. Es más, disminuyen el impuesto de vivienda si le quitamos precisamente el último cheque que dieron en el final de la pasada legislatura. Mientras, sus recetas anticíclicas, ¿en qué se centran? En lo único que saben hacer: infraestructuras,